Bienvenidas y bienvenidos a una charla más de los lunes con un tema que sé que es de mucho interés. En lo particular a mí me hizo entender muchísimas cosas, me aclaró muchas cosas y eso me hizo sentir luego muy tranquila. De hecho, así es. Así que bueno, bienvenidos por dar este espacio, qué bueno, ¿verdad? Los de Facebook Live también, sean muy bienvenidos. Y vamos a hacer como de costumbre un momentito de silencio con musiquita, apagar la luz. Si alguien ingresó después, pues bienvenido también. Los invito entonces a sentarse cómodos, a relajarse, a sentir poco a poco y aflojar su cuerpo. Y hacer un viaje hacia el interior. Poco a poco tomamos una respiración profunda, lenta, tranquila. Y al exhalar, vamos a tratar de relajar cualquier tipo de tensión que en este momento sienta en alguna parte del cuerpo. Respiro, inhalo, profundo, lento y exhalo. Tomo conciencia de mi cuerpo, agradeciéndole por servirme de vehículo para realizar todo tipo de acciones. Acciones que me pueden nutrir mucho y puedo beneficiar a muchos también. Una actitud de amor, de paz, de alegría, de tranquilidad. Me reconozco como ese ser de luz que habita en el centro de la frente y es el que me permite decidir lo que hacer, moverme, y actuar en este escenario de la vida. Así como una obra de teatro, soy el actor, la actriz en este guión de mi vida, donde el Ser Supremo es nuestro director. Y tengo total libertad de elegir lo que hacer y a partir de ahí responsabilizarme de todo lo que elija hacer y también asumir. Y como ser de luz, puedo elevarme y elevar a los demás y verlos a todos como mis hermanos, siempre destacando sus virtudes, sus cualidades y entendiendo que todos estamos acá por una razón, que nada es casual y así, en esa conciencia,
aceptar, aceptarme y aceptar lo que venga, las situaciones, las circunstancias. Lo importante es la conciencia de cómo realizo las cosas, lo que pienso, lo que hablo, lo que siento y lo que hago. Me reconozco como un ser muy elevado, especial, que no da sufrimiento y que puede beneficiar a los demás. Y desde esa posición, desde ese estado, tomo más conciencia de mi papel en este mundo. Y me empodero. No me victimizo. Ahora tomo una respiración más profunda, lenta. Y al exhalar, esparzo mi energía positiva, mi alegría, mi paz a los demás, especialmente a los que estamos aquí compartiendo hoy este rato de meditación, este rato especial para mi ser. Si tenía los ojos, los abro, tomo conciencia de aquí y de ahora. Om Shanti. Bueno, todas las acciones que salen de ti regresan a ti. ¿Qué le sugiere ese enunciado? ¿Y qué significará eso? Recoger lo que siente. Asumir, digamos, lo que uno hace, ¿verdad? Bueno, el tema de hoy entonces trata precisamente de eso, de karma, ¿verdad? Y la palabra karma a veces asusta, ¿verdad? Porque tiene una connotación tal vez negativa para las demás personas, ¿verdad? Porque cuando te dicen, se le va a venir el karma encima, ¿verdad? Y uno dice, bueno, pero no, en realidad karma significa acción, ¿verdad? Y no tiene que ser solo negativo. De hecho, sí puede ser negativo, pero no es solo negativo, digamos, no tiene que tener esa connotación. Obedece a una ley espiritual, ¿verdad? Universal, que tiene que ver con eso que vos, digamos, dijiste ahora, ¿verdad? Y hay varias analogías que podemos mencionar que han sido muy populares también, ¿verdad? Desde Newton, por ejemplo, ¿verdad? Que habla de la acción y la reacción, que si la gravedad, que si tiras un objeto, una pelota, con la misma fuerza se te devuelve, ¿verdad? Y si no te quitas, que no queda. Pero entonces sí hay varias analogías que uno puede mencionar que nos hacen entender más este tema del karma, ¿verdad? Una pequeña acción que hagamos puede generar una cadena de acciones, ¿verdad? No sé si vieron una película que a mí me llamó la atención, que se llamaba Cadena de Favores, exactamente, de este niño del sexto sentido, ¿verdad? Este actor maravilloso, ¿verdad? Que lo que él quería generar era eso, una cadena de buenas acciones. Y se hizo toda una red de buenas acciones. Entonces, definitivamente, por cada acción, ¿verdad?, que yo haga, esto puede impactar a los demás. Primero me impacta a mí, pero definitivamente impacta a los demás, ¿verdad? Entonces, lo que uno piensa, dice o hace,
se devuelve tarde o temprano de la misma forma, de la misma magnitud, ¿verdad? El presente es el resultado de nuestras acciones pasadas, ¿verdad? Y a veces uno se cuestiona, pero ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué tenía que pasar así? Y uno no entiende cómo es esto de que por qué las cosas suceden. Y generalmente, y todavía pasa mucho, culpamos al Ser Supremo, ¿verdad? Entonces Dios permite que esto suceda. Es que pasó esto porque Dios lo permitió, porque así tiene que ser y hay que aceptarlo. ¿Ustedes qué piensan con relación a eso? ¿Será realmente Él el que quiere que haya un desastre natural y que haya muchas víctimas o que nos pase algo que no es tan positivo? ¿No? Él es un ser de amor, Él es un ser de misericordia, ¿verdad? Y nunca va a permitir que suframos. Entonces hay que cambiar esa idea definitivamente que no es Él el responsable, ¿verdad? Que es solamente uno. Entonces acá podemos mencionar varias cosas. Por ejemplo, libertad, elección, responsabilidad y consecuencias. Yo tengo toda la libertad de elegir lo que quiera hacer, ¿verdad? Al tener esa libertad, entonces yo elijo, ¿verdad? Pero a la vez me tendría que responsabilizar por lo que yo elegí. Y si hay alguna consecuencia, digamos que no sea muy positiva, también tengo que asumir esa consecuencia, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, en mi caso, pues yo soy docente y bueno, como mamá, con mis hijas que ya están grandes, ¿verdad? O como abuela ahora, es muy lindo tratar esto con los niños, ¿verdad? Bueno, tenés A y B. Vos elegís A, podría pasar esto. No como una imposición, ¿verdad? Los dos escenarios. Ok, mi amor, si vos te subís a ese murito, podría ser que pasen dos cosas. Ok, podrías caerte o podría ser que no. Pero bueno, tenés que elegir qué querés hacer, ¿verdad? Entonces no es así como tenés que hacer esto, que a veces también eso lo manejamos de esa manera. Entonces, cuando pasa el A o el B y no fue muy positivo, muy probable que entonces ese niño aprenda que la segunda vez va a tratar de hacer caso a lo que uno le sugirió, ¿verdad? Porque cuando uno sugiere, se supone que no esperas nada a cambio de que cumplan lo que uno, digamos, sugirió. Esa es la diferencia entre sugerir y aconsejar. Pero cuando uno aconseja, ¿qué pasa? Esperas que el otro lo haga. Y si no lo hizo, entonces te enojas, te frustras, tratas de manejar la situación. Entonces, un poco va por ahí, ¿verdad? El tema de, ok, elijo A o B, pero también asumo lo que venga por mi elección y me responsabilizo, ¿verdad? No hay casualidades en la vida. Y yo siempre me lo cuestioné. Y les quiero decir que cuando yo llevé el curso de Raya Yoga por primera vez hace 13 años, y lo volví a llevar después, porque no es que uno entienda todo a la perfección en el primer curso, ¿verdad? Y lo volví a llevar otra vez. Y cada vez que uno lo lleva, uno entiende más y uno como que se ubica más, ¿verdad? Y el tema que a mí más me llamó la atención fue la ley del karma. Porque yo decía, ay no, pero ¿por qué? ¿Por qué los desastres? ¿Por qué la pobreza? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y cuando yo entendí que definitivamente es algo que sucede porque yo misma, ¿verdad? Lo provoqué, digamos, de alguna manera, entonces ya uno siente mucha tranquilidad, ¿verdad? Porque uno quisiera como arreglar el mundo y no podés, ¿verdad? No podés, pero entonces entendés mucho si entendés esta ley, ¿verdad? Entonces, el saber que yo soy responsable de esa elección, ¿qué me hace más poderoso? Me empodera y no me victimizo, ¿verdad? Y además de todo, que es lo más importante, entonces yo tengo otra conciencia ante lo que hago. Es decir, estoy como más claro de que lo que yo piense igual va a impactar, aunque no lo digas, impacta, porque somos energía. Y acá nosotros practicamos el Sakash, que es hacer esa meditación con solo la mente, ¿verdad? Sin palabras, y dirigirla hacia algo, ¿verdad? Ayer hicimos la meditación mundial por la paz y vinieron bastantes personas acá, invitadísimos el tercer domingo de mes. Y entonces se crea una energía donde mandamos al mundo esa paz que necesita el mundo, ¿verdad? Y es en todos los centros de Brahma Kumari del mundo. Y como tenemos diferentes horarios, entonces madrugada, tarde, noche, estamos meditando por la paz. Entonces eso es lo que llamamos el servicio con la mente.
¿verdad? Mandar esa energía. Entonces, al entender esto, yo también entiendo y lo veo con otra conciencia y tengo otra actitud. Entonces me cuido un poquito más. ¿Cómo se siente uno? Porque todos hemos metido la patita ahí, ¿verdad? A veces nos enojamos, a veces decimos algo que después uno dice, ups, pero el eguillo tampoco te permite como disculparte, ¿verdad? Entonces vos estás como ahí. Pero ¿cómo se siente una persona cuando insulta? ¿Cómo se siente cuando impone, cuando es agresivo y violento? No se siente bien, ¿verdad? Porque igual ya hiciste el daño y el tiempo no se devuelve. Ya ahí está la huellita, ¿verdad? Eh, y yo, digamos, he sido muy consciente siempre de que, como he trabajado mucho con niños muy pequeñitos, de la mirada como maestra, como yo actúe, lo que yo diga, porque a veces, ¿verdad? Tendemos a ser muy regañonas o decimos palabras que uno dice, no, el niño como que no le va a impactar. Claro que le impacta. Por supuesto que uno puede marcar a un niño en lo positivo, en lo negativo y para toda la vida, eso es lo serio, ¿verdad? Que ellos son muy puros y todo y lo mismo. Entonces siempre me cuidé de ser dulce, ¿verdad? Y como me apasiona esta carrera, pues trato de cuidar mucho eso y siempre lo traté de hacer, ¿verdad? Me acuerdo que una compañera una vez me dice que tiene una voz hermosa, y yo monté un coro en la escuela, y me dice, Nela, yo jamás canto, para nada, ¿verdad? Y yo, no, sí cantas muy lindo. Entonces, cuando ella empezó a probar que sí, y que resultó muy linda la participación de ella, me dice, es que en el colegio a mí un profesor me dijo, Leila, allá atrás, vaya, porque usted desafina horrores y canta horrible, un profesor de música. Ya eso le impactó a ella, ¿verdad? Pero por dicha que tuvo la oportunidad de experimentar, que no era así, y entonces ya se valoró en ese. Pero entonces, esa es la magnitud de lo que uno dice, lo que uno hace, lo que uno piensa, lo que puedes impactar, ¿verdad? Y hacer daño. Entonces, se supone que con esa conciencia, ¿verdad? Bueno, lo hemos hecho por ignorancia en realidad, pero ahora que estamos un poco tratando eso y que ustedes hoy se van a ir con ese conocimiento nuevo, de que definitivamente somos los responsables de lo que hacemos, lo que decimos y todo, entonces quizás sí vamos a detener un poco ahí, ver el frenito, ok, ¿cómo yo voy a decirlo? Puedes decir muchas cosas, lo que necesites decir, pero como lo digas es lo que marca la diferencia, ¿verdad? Entonces, bueno, queda claro que Dios no castiga, no da sufrimiento, ¿verdad? Y en la conciencia de cuando nos ponemos en modo de hacer karma positivo, estamos así. Hay varios tipos de karma que ahora los voy a tocar, pero entonces estamos más claros de cómo vamos a decir las cosas, ¿verdad? De no dar sufrimiento, aquí hablamos no dar sufrimiento, es decir, y no ocasionar eso con nuestra actitud en las relaciones, ¿verdad? Eh, y eso mismo, ¿verdad? Es decir, entender que no es Dios el responsable de estas cosas. Entonces yo quería que tomar un segundito o un minutito como para que ustedes, tal vez ya lo están haciendo, piensen un poquito en alguna situación o alguna relación que todavía ustedes tienen que les causa eso, ¿verdad? Como que no resuelven, que sienten como que no camina la cosa, que está como estancada, ¿verdad? Alguna experiencia personal eh, que podrían estar pasando y cómo se sentirían si ustedes lo pueden resolver de otra manera, ¿verdad? Porque la buena noticia es que podemos cambiar, ¿verdad? Que podemos transformar esas cosas. Entonces, quizá ya tuvieron esa experiencia y se pudo resolver de una forma sana y entonces, ¿qué sentimos? Alivio, paz, tranquilidad, ¿verdad? Bien, entonces las analogías de las cuales mencioné, que vos mencionaste una, para entender más esto, es la ley de la acción y la reacción, ¿verdad? La bola, la gravedad, digamos, hay una fuerza que viene de la gravedad y hay otra que uno pone, ¿verdad? Impone. La semilla y el fruto, esto me llamó la atención porque sí, dependiendo del árbol, el fruto viene, no sé, un aguacate cada ciertos años, o una guanábana se da en muchos años. Entonces, así mismo pasa con las acciones, ¿verdad? Si vos sembrás un aguacate, sabes que varios años después viene tu retorno, si fueras un aguacate. Entonces, así es con la vida de uno, ¿verdad? Tarde o temprano viene el retorno, tarde o temprano, ¿verdad? No puede ser inmediato, puede ser que no,
pero de repente uno oye decir a la gente eso, pero ¿por qué me pasó a mí? Bueno, revísate un poco, ¿verdad? ¿Cómo has actuado en esta vida, ¿verdad? Que es lo que uno más recuerda, por lo menos, ¿verdad? Lo que siembras cosechas, eso lo dicen las religiones, ¿verdad? Lo que siembras cosechas. Dale al mundo lo mejor que puedas dar. Esto nos inspira a dar lo mejor en cada momento, es como un lema. Ok, el dar más de lo que te piden, ¿verdad? El ir más allá de lo que puedes dar, eso es bueno tomarlo en cuenta como ejemplo. También los débitos y los créditos, si le metes a la cuenta platita, entonces genial, el retorno va a ser, bueno, que tienes más platita, pero si empezás a sacar y a sacar, entonces viene al revés, ¿verdad? El retorno es que cuando tengas una necesidad, entonces es muy probable que no tengas plata y tengas que pedir un crédito. Entonces, eso es un ejemplo muy, muy claro de esto. O el boomerang, ¿verdad? También el boomerang que se devuelve igual. Ok, les voy ahora a leer, me voy a permitir leerles algo, que dice así. Es sobre un carpintero que ya se iba a retirar, ¿verdad? Ya iba a jubilarse. Dice, un viejo carpintero estaba a punto de jubilarse. Le hizo saber a su empleador, ¿verdad? Su patrón, un contratista que tenía planeado terminar de trabajar construyendo casas y se dedicaría a llevar una vida más relajada con su esposa, disfrutando de su gran familia. Le dijo que extrañaría su cheque de pago, pero que necesitaba jubilarse, que ya estaba cansado y que se las arreglarían, como fuera. El contratista sentía que se fuera su buen trabajador, porque era excelente trabajador, y le pidió como favor personal construir solo una casa más antes de jubilarse. El carpintero accedió, pero con el paso del tiempo se veía que no lo estaba haciendo de corazón y terminó haciendo una mano de obra muy malita, es decir, con los peores materiales, rapidito todo, seguro los tornillillos no tan socaditos, ¿verdad? Además utilizó materiales de inferior calidad. Fue una forma funesta de terminar su carrera a la cual le había dedicado toda su vida. Cuando terminó de construir la casa, su empleador fue a inspeccionarla. El constructor le dio las llaves de la casa al carpintero diciéndole, esta es tu casa, es el regalo mío por tu jubilación. Ay, el carpintero no podía creerlo. ¡Qué lástima! Si hubiera sabido que estaba construyendo su propia casa, lo hubiera hecho todo muy diferente. Pero el tiempo no se devuelve. Entonces le quedó una casa chueca. ¿Verdad? Qué interesante, porque nosotros con nosotros mismos somos así muchas veces, ¿verdad? No nos damos la calidad que nosotros nos merecemos, ¿verdad? Que fue lo que este constructor hizo. Construimos nuestra vida cada día a menudo poniendo en el edificio menos de lo mejor, digamos, ¿verdad? Y luego nos damos cuenta consternados que no fue así como lo estábamos pensando, pero el tiempo no se devuelve. Es una consecuencia y la tenemos que asumir. Y se le cayó la casa encima, salado pescado. Bien, entonces de aquí, ¿verdad? Voy a explicarles o voy a contarles que hay tipos de karma. Entonces, como les digo, ¿verdad? No es negativo, no es solo negativo. Está el positivo o el puro, que bueno, se imaginarán que se hace a través de acciones positivas, de buenos deseos y en conciencia, como llamamos acá en Brahma Kumaris, de conciencia de alma. ¿Y qué implica la conciencia de alma? Recuerdan, algunos ya han venido bastante, otros más poquito. ¿Qué implica siempre actuar en conciencia de alma? O imagínense qué puede ser eso. Bueno, les recuerdo. Recuerden que hemos hablado mucho de que el alma, el ser, que es lo más importante, ¿verdad? Eso es solo un disfraz, un trajecito que por aquí se queda. Tiene ya impresas virtudes maravillosas, que todos ahí somos exactamente iguales. Nosotros tenemos paz, no tenemos que buscarla afuera, tenemos amor, pureza, sabiduría, y me falta una, paz pura, alegría, claro, muy importante. Y eso es, digamos, si vos vivís en conciencia de alma, eso es lo que vos te vas a regalar a vos mismo, tratar de siempre estar alegre, tratar de siempre con sabiduría discernir lo que hagas, pero a favor tuyo y a favor de los demás y del mundo,
¿ok? Aquí hablamos también de la relación con la naturaleza, por ejemplo, las acciones que podemos hacer que vayan a beneficiar a la naturaleza, ¿verdad? Muchos conocemos, ¿verdad? Pero a veces nos da perecilla los basureros diferentes y estar recortando las verduritas para hacer la composta. Bueno, es trabajo, pero es a favor y por amor a la naturaleza y de paso se te va a devolver a vos también, ¿verdad? Entonces, si todo se realiza en esa conciencia, actuamos desde esas cualidades, ¿verdad? Y todas las acciones que realizamos son benevolentes, siempre vamos a querer el bienestar de los demás y vamos a entender que a pesar de que tal vez no nos parezca la forma de actuar de alguien, la forma de ser de alguien, eso no nos corresponde, es a esa almita, a esa persona. E igual forma, ese papel que esa persona está desarrollando es bueno, siempre va a ser bueno. Y muchas de esas situaciones, ¿verdad?, te hacen crecer a vos. Por ejemplo, en paciencia. Hay un compañero de trabajo que vos sentís que bueno, que es difícil, ¿verdad?, tratar con esa persona, pero si vos la ves desde la parte de alma, conciencia de alma, como un hermano, como un ser espiritual igual que vos vas a decir, ok, es así, es muy intenso, es aquí y allá, pero es excelente trabajador, es súper responsable, es comprometido, entonces ver esa parte y no ver lo otro. Entonces, desde esa perspectiva, ok, lo otro se va como medio disolviendo y no te está afectando tanto. Pero entonces eso sí hay que practicar, ¿verdad? Ser tolerante, paciente, amoroso, respetuoso. Entonces eso es en pensamiento, en tener pensamientos benevolentes para los demás, ¿verdad? Porque igual no haces nada con criticar. Vean que todos estamos inmersos en eso, en la crítica destructiva y todo, ¿y a dónde llega eso? A frustrar, a sentirse uno con temor, inclusive con miedos, ¿verdad? Entonces, la idea es eso, redescubrir nuestra propia conciencia y solo actuar en modo positivo, ¿verdad? Ese es el positivo. Después está el otro, que es el karma, bueno, el negativo, ¿verdad? Que es limitado, y ahí sí, es andar en modo muy feliz, ¿verdad? Criticando, se realiza en conciencia del ego, de lo que nosotros llamamos en Brahma Kumaris los vicios, digamos el ego, la avaricia, ¿verdad? Todo eso que no te permite actuar bondadosamente y que te ciega, ¿verdad? Entonces, yo soy Marianela, soy docente, soy de Costa Rica, entonces uno actúa a través de eso, te identificas con eso y así son tus pensamientos, lo que decís, lo que haces, ¿verdad? Solo en esa forma, ¿verdad? Entonces son nuestras debilidades. Y el tema es que al estar actuando con karma, digamos, al estar actuando en ese modo, hacemos cuentas kármicas que llamamos, entonces con otras personas, con otras situaciones, y eso sí ya no es como tan positivo, ¿verdad? Pero la buena noticia es que se puede salvar, esa es la buena noticia. Hay dos buenas noticias, ¿verdad? Podemos ver diferente cómo actúo, qué hago, entendiendo la ley esta espiritual del karma, y puedo revertir lo que estoy haciendo, ese karma negativo, lo puedo revertir. Ahora les digo cómo, para que lo empiecen a hacer, porque todos tenemos, ¿verdad? Cuentillas kármicas que a veces no son tan positivas, ¿verdad? Y luego está el otro tipo de karma que se llama el karma yoga o el karma neutro, que son acciones que no son ni positivas ni negativas, pero dependiendo de la conciencia como las hagas y la actitud, sí se podrían volver negativas. Como por ejemplo, ay, qué pereza cocinar, llamada Uri, qué obstinado. Entonces esa energía de decir qué pereza cocinar para mi familia, porque ya no, que me quiero liberar, de ahí ya le mandaste a la comida toda esa energía negativa y salen con dolor de pancita. Sí impacta, porque sí impacta, ¿verdad? Por eso a veces recomendamos mejor no ir a restaurantes o cocinar nuestra propia comida mejor, porque uno lo hace con todo ese amor y cocinarle a los demás, ¿verdad? Entonces es lo mejor, porque a veces no estamos conscientes de que eso tiene relación, ¿verdad? De la forma como uno hace las cosas. Ay, pero es la casa, que es finado, ¿verdad? Yo ponía merengue y entonces así ¿verdad? Mejor y rapidito. Así como bailas, entonces así, ¿no? Entonces feliz. Entonces están las acciones que son neutras, que no son ni negativas ni positivas, pues bien, con ganas, con una actitud positiva, ¿verdad? Esa es la idea.
Bueno, muy bien, entonces ahora les voy a contar, les voy a compartir otra pequeña historia, ¿verdad? Que tiene relación con esto de que estamos hablando. Es una historia de Sócrates, el gran filósofo, ¿verdad? Dice, en la antigua Grecia se alababa muchísimo a Sócrates por su sabiduría. Un día el gran filósofo se encontró con un conocido que corrió hacia él todo alborotado, y le dijo, Sócrates, ¿sabes lo que me acaban de decir uno de tus alumnos? Espera un momento, le dice Sócrates. Antes de decírmelo, quiero que pases una pequeña prueba. Se llama la prueba de 3, así se llama. De 3, así es, continuó Sócrates. Antes que me cuentes eso en relación a mi alumno, vamos a someter a prueba lo que me vas a decir. La primera prueba es de la verdad. ¿Estás totalmente seguro que lo que me vas a decir es cierto? Y dijo el alumno, no, de hecho acabo de oírlo. Pasa mucho, ¿verdad? De acuerdo, dijo Sócrates. Así que no sabes realmente si es verdad o no. Ahora hagamos la segunda prueba, la prueba del bien. ¿Es lo que estás a punto de decirme de mi alumno algo bueno? No, por el contrario. Entonces, continuó Sócrates, ¿quieres contarme algo de él, aunque ni siquiera sabes si es verdad y si es algo bueno, ¿verdad? Todavía puedes pasar porque hay otra prueba, el filtro de la utilidad. ¿Me será útil lo que quieres contarme de mi alumno? No, realmente no. Bueno, concluyó Sócrates, si lo que quieres decirme no es verdad, ni bueno, y ni siquiera útil para mí, ¿para qué decirme? El hombre se sintió derrotado y avergonzado, por esto a Sócrates se le considera un gran filósofo y se le respeta tanto. Entonces, bueno, eso es cuidar qué es lo que vamos a decir. Si vamos a dar una noticia, mejor que sea positiva. Y si la vamos a dar, que nos aseguremos que sea verdad o que sea útil para la otra persona. Y si no, mejor no, ¿verdad? Porque así es como creamos esas cuentillas. Ahora, otra cosa cuando estaba preparando el tema me llamó mucho la atención. Les hablé de las cuentas kármicas entonces, se pueden crear, pero es por nosotros mismos. Nadie nos hace o nos crea por nosotros las cuentas kármicas, somos nosotros, ¿verdad? Entonces hay varios aspectos que hay que tomar en cuenta. 5 cosas, la mente, ya eso lo cité ahorita, ¿verdad? Lo que pienso, cómo lo pienso, si en mi vida tengo más pensamientos positivos que negativos, que eso lo hemos dado en charlas también, ¿verdad? ¿Qué tipo de pensamientos tengo? ¿Qué tipo de pensamientos genero? ¿Verdad? Si mi mente está pacífica, tranquila, que es una cualidad, ¿verdad? Si no me está dominando, no me hace trucos la mente, si uso la sabiduría, ¿verdad? O el conocimiento para discernir lo correcto, ¿verdad? Entonces cuestionarme un poco eso, ¿verdad? Lo que generamos son pensamientos poderosos, positivos, o como el ejemplo de este alumno, o no. Después, el cuerpo, esto es muy importante también. El cuerpo es el instrumento del alma, ¿verdad? El alma es la que hace que el cuerpo se mueva y todo y actúe. ¿Cómo lo trato? ¿Verdad? Lo intoxico, ¿verdad? Por ahí abuso de ciertas sustancias o no, lo que como, en qué conciencia lo cocino, en qué conciencia lo como. Entonces, pensar un poquito de eso, ¿verdad? Porque sí se hacen cuentas kármicas con el propio cuerpo por eso. Entonces, de repente, bueno, me gustan mucho los chocolates, soy diabética y que no me va a hacer mal. Pero si me encanta el chocolate, entonces uno, el otro, y ya cabe la caja. Y después tengo un hiperglucemia, ¿verdad? Terrible, y me tienen que inyectar e internar. Entonces yo estoy maltratando mi cuerpo, yo estoy consciente que eso me hace daño, ¿verdad? Entonces así es como se pueden crear esas cuentas con el cuerpo. Entonces nos cuestionamos, ay, pero fui al médico y salí terrible. Bueno, fuma, toma, come grasa, ¿qué hace? Hace ejercicio, no hace, ¿verdad? Cuida su cuerpo, es su vehículo. Por ahí dicen, es el templo del alma, el cuerpo. Sí, bueno, entonces cuídelo, ¿verdad? Después está otra que es las relaciones, sí.
El amor y la felicidad son las experiencias más elevadas de la expresión de la vida humana. Y si no hay amor, ¿verdad? Y respeto, que es una de las cosas que tenemos que practicar mucho con las relaciones, entonces ahí vamos creando las plantillas kármicas, ¿verdad? Con las personas. Entonces eso de que yo les decía, hoy una persona me estaba contando algo muy interesante de una familia, de un familiar de ella, que le hizo ahí una situación no muy positiva, una tía, pero que ella seguía yendo a esa casa y me decía, es que yo he aprendido de usted a ver a mi tía como eso, como un alma que tiene muchas cualidades, que se está equivocando, pero estoy tratando de que a mí eso no me afecte. Y sigo yendo, le doy el abrazo, aunque ella a veces me hace así, ¿verdad? Y de verdad me dice Mari, no me afecta ya. Al principio sí, pero me dijo, pero yo a veces lo escucho a usted decir eso, ¿verdad? Ver a la gente como almas, como hermanos, y bueno, ella tendrá su proceso kármico entonces, ¿verdad? Por la acción que hizo, porque no la ha revertido y a mí estoy tratando de sanar. Bien, entonces esa es la actitud con las relaciones, ¿verdad? También con respecto a las posesiones materiales, digamos lo que se llama la riqueza, no es negativo pues tener platita, digamos, ¿verdad? Pero cómo la usas es otra cosa, ¿verdad? ¿Cómo la usas? ¿En qué conciencia? Porque la prosperidad es buena, pero dependiendo de cómo uno la usa, entonces uno crea cuentas kármicas con esa parte. Entonces, a veces, pero ¿por qué nunca tengo plata, no tengo trabajo, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Hay que ver cómo yo uso esos recursos, ¿verdad? Que si los trabajo, pues me los merezco y todo. Entonces aquí también recomendamos algo que yo antes no lo entendía, no dar dinero a gente que te pide porque vos no sabes cómo va a utilizar ese dinero esa persona. Te hace carita de que yo no fui, pero después va a comprar droga o algo así, y vos te estás haciendo la cuenta vos y además con esa persona. Es serio, ¿verdad? Entonces hay que cuidar esa parte. Cómo yo utilizo mis recursos, hacia dónde van, si quiero ser generoso. Bueno, entonces en ese caso, denles comida, ¿verdad? A mí me pasó una vez que yo le di comidita, ¿verdad? Y bueno, no tiene idea de cómo me insultó esa persona. Yo no quería eso, y bueno, me dijo un montón de cosas. Y yo, ok, qué dicha que no le di plata, ¿verdad? Porque, bueno, ahí se probó, ¿verdad? Y luego otra cosa que con la que podemos nosotros generar cuentas kármicas es con el tiempo, ¿verdad? ¿Cómo utilizamos el tiempo? Entonces muchas veces, ay, se me pasó el tiempo y nunca estudié nada. Ya después se pasó el tiempo, ya me hice grande, ya ahora tengo que trabajar, ya ahora, y me voy complicando yo solita, ¿verdad? Entonces, ¿qué calidad de tiempo? ¿Cómo lo organizas para que sea beneficioso para vos también? ¿Verdad? Y aquí todos, obviamente, están utilizando muy bien su tiempo de lunes porque están aquí. Ya están empezando muy bien. Sí, porque, bueno, es de noche, hoy no llovió por dicha, pero a veces han venido con unos aguaceros que uno dice, wow, me quito el sombrero, qué maravilla, porque se están valorando y eso es bonito, ¿verdad? Ustedes están sintiendo que eso les beneficia. Entonces, sacar estos ratitos para meditar, y todavía les aconsejo, ¿verdad? Que traten, que saquen ratitos en su casa para meditar, no sé, en la noche, en la madrugada, bueno, nosotros lo hacemos en la madrugadita, no tienen que hacerlo, va en la madrugadita, pero apenas abren los ojos, ¿verdad? Tratar de pues, hacer una meditación, pues a veces se le llama oración, ¿verdad? Pero conectarse con el ser y con el ser supremo, ofrecer el día, uno empieza el día muy diferente cuando empieza con una meditación, ¿verdad? Y luego en ratitos del día, han oído tal vez el control del tráfico, hacer pausitas, ¿ok? Sobre todo si estás en la oficina y estás cargada y todo, que hago una pausa cada hora, cada 2 horas, hasta hay una musiquita que nosotros programamos, y empieza a sonar. En mi casa te está sonando la musiquita. Pero bueno, ya lo respetan mucho, ¿verdad? Y yo ya me voy, me alejo a mi cuarto, de si estoy en la casa, cuando vas manejando. Hacer esas pausitas de conectarte con el Ser Supremo y agradecer y al ser, ¿verdad? Puedes tomar un tema, yo soy paz, soy alegría, y alrededor de ese tema, pues, hacer tu meditación, eso es muy sano, y estás utilizando tu tiempo súper bien, ¿ok? Entonces, ven, son 5 cosas, no es menos, ¿verdad? Es como era la mente, las relaciones, la platita, es decir, la verdad, la riqueza, el cuerpo y el tiempo, ¿ok? Entonces les di mucho que pensar, ¿verdad?
Sí, para ver cómo estoy utilizando eso para no hacer las cuentillas. Pero la buena noticia, y lo puse aquí en rojo, buena noticia. La buena noticia es que las cuentas kármicas, bueno, se pueden revertir, pero también aclarar que son totalmente individuales, ¿verdad? No voy a culpar a mi abuelo porque ahora yo estoy pagando una cuenta de él, nada que ver, porque a veces dicen, ¿verdad? Es que seguro que estoy pagando la cuenta kármica de mi papá. Y no, nada que ver. Sos el único responsable de, como les digo, de lo que elijas, de lo que hagas, ¿verdad? Y no podés culpar a nadie. Pero también, y se saldan así, solitos, uno solito, ¿verdad? Pero también hay cuentas colectivas, que es cuando uno ve, ¿verdad? Los desastres, el pobre Haití que siempre para allá se lleva siempre los terremotos, los huracanes. Entonces uno dice, ¿qué pasa ahí, verdad? Bueno, la forma de gobernar, digamos, eh, entonces esos son los karmas colectivos, ¿verdad? Que se generan por alguna acción colectiva que se hizo y que, bueno, esa colectividad tendrá que saldar esa cuenta, ¿verdad? De alguna forma. Entonces, ya un poquito para ir cerrando, eh, aquí yo anoté que las acciones que se realicen en conjunto, luego se cancelarán también en grupo, ¿verdad? Como los pueblos que enfrentan juntos situaciones o desastres naturales, gobernantes, situaciones familiares, decisiones que hizo un grupo, ¿verdad? Etcétera. Y entonces, ¿cómo se cancelan? Eso es lo más importante, saberlo, ¿verdad? Para empezar a practicarlo. Entonces, les cuento que si tienen una gripe, pues ahí están cancelando permiso a través de la enfermedad. Y si es una super gripe, pues más están cancelando. Entonces, todo es, depende de la actitud también, como uno lo tome, ok, bueno, vamos a hacer lo que tenga que hacer, pero no refunfuño, no digo, ay, qué pereza, de verdad, me pongo de mal humor, inclusive, eh, las almitas maravillosas que han dirigido Brahma Kumaris como Daddy Yankee, ¿verdad? Que llegó a los ciento, ¿qué, Marian? 104 años. Era una almita muy enferma, muy, muy enferma. Y ustedes la veían, yo tuve la bendición de tenerla así, bueno, en realidad aquí, yo me senté aquí, ¿verdad? En uno de los viajes que hicimos. Y con esa paz, con esa lucidez, con esa tranquilidad, y uno no podía imaginar por lo que ella estaba pasando. Entonces, ¿cómo tomamos la enfermedad también? ¿Verdad? Eso es muy importante. Pero sí estamos saldando cuentas con la enfermedad, algunas enfermedades prolongadas, ¿verdad? Y bueno, y precisamente la relación que yo tenga con mi cuerpo y mi mente puede desencadenar en psicomatizar también, eso se me olvidó decirles, ¿verdad? Cómo utilizo mi cuerpo y mi mente, yo puedo psicomatizar y se dice que definitivamente las emociones son las que nos enferman y ya los médicos por dicha todo esto lo están aceptando, entonces no, ¿verdad? Pero claro que sí, siempre la enfermedad de cáncer, por ejemplo, viene y detona por una emoción que por ahí está, ¿verdad? Y no resolviste nunca y muchas cosas, ¿verdad? Entonces, como utilices esta relación entre mente y cuerpo, también puede detonar en alguna enfermedad o cosas así. Entonces, a través del sufrimiento se llama, ¿verdad? De la enfermedad, de cosas que no nos pasan positivas, pero vas cancelando el karma a través de lo que aquí aconsejamos muchísimo, la meditación. Pues mientras más le pongamos a la meditación, más cancelamos el karma, ¿verdad? Y mientras más recordemos al Ser Supremo también. Entonces, por eso es que acá decimos, bueno, traten de meditar con los ojitos abiertos. Cuesta un poco, ¿verdad? Sobre todo cuando uno es muy visual. Entonces te desvías y mira que algo más bonito, ¿verdad? Cuesta un poco. Pero lo practicamos, aunque sea entreabiertos, para que en cualquier lugar vos puedas hacerlo. Y aunque estés en, no sé, hasta en un concierto, es decir, podés meditar. Y nada te puede desestabilizar tu meditación si realmente vos aprendes a hacerlo. Es un proceso, porque a veces cuesta un poco al inicio, cuesta montones, pero es todo un proceso. Inclusive aunque uno tenga el ambiente totalmente silencioso y la musiquita, puede una mosca distraerte y te fuiste, ¿verdad? Por eso es una práctica. Entonces, por eso recomendamos que se haga con los ojitos abiertos y la meditación es una de las formas para cancelar el karma. Así que ahora a poner un horario, una agenda y un cronograma de meditación. Y luego, mediante las buenas acciones, claro, se le ha olvidado a la gente saludar, se le ha olvidado ser amable, ¿verdad? Una vez yo hice una práctica, no tenía carro, entonces un compañero muy amablemente me transportaba, ¿verdad? Pero tenía que caminar como, ¿qué? Como 900 metros para ir a
a la parada, donde él me recogía. Entonces yo dije, mira, voy a aprovechar, ¿verdad? Y siempre te topas a las mismas personas porque es la hora parecida que vos salís. Entonces yo empecé a saludar, ¿verdad? Hola, buenos días, a nadie conocía. Hola, buenos días. Hola, que pase un buen día. Claro, algunos me vean así como, ¿qué le pasa a esto, verdad? Y al final no tienen idea, era algo ya claro, fue practicar meses de meses eso, súper íntimos amigos. Mira, ¿y cómo te llamabas vos, Nela? Que te vaya muy bien. Entonces ellos empezaron también, es una gracia eso, ¿verdad? Y todavía tengo una amiga de eso, de encuentros. Ahí pasa por mi casa, hey, ¿cómo estás? Qué lástima que ya te descargo, no nos volvimos a encontrar, ¿verdad? Porque todos vamos deprisa, pero sí se sacaba ese momentito para decir algo más que el hola o buenos días, ¿verdad? Entonces eso, el tener una actitud positiva es tan bonito porque inspiras a los demás a que la tengan ellos también con los demás. Entonces, como este chiquito, la cadena de favores. Entonces, mediante las buenas acciones, pero bien pensadas, lo que, ¿verdad? Esto del dinero, por ejemplo, y si querés apoyar a algún lado, hacer servicios, muy bonito, pero pensarlo muy bien, ¿verdad? Para no crear una cuenta. Entonces son tres cositas, ¿verdad? Sufrimiento, a través del sufrimiento, la salud, digamos, a través de la meditación y mediante las buenas acciones. Entonces les voy a dejar una tarea, ¿qué les parece? La tarea es practicar plantar semillas sanas y poderosas durante el día en forma de pensamientos, sentimientos, sonrisas, palabras amables y ayudando a los demás. Está bonito, ¿verdad? Y sí se puede. Digamos, ¿vieron Patch Adams ustedes? Como terminó el Ricos, pero hizo esa película muy inspiradora. Entonces, y es real, es una historia real, ¿verdad? Entonces, un hospital para niños con globos y sonrisas y alegrías. Bueno, y no nos vayamos muy lejos, los Monsters Inc., que yo cada vez que la veo me muero de la risa. ¿Se acuerdan que, bueno, las que la han visto, era asustar? La fábrica subía toda su, no sé, su producción o lo que fuera, asustando a los niños en los cuartos, los monstruos. Pero después, cuando lograron sacar a todos esos gobernantes, bueno, a los empresarios, entonces ellos idearon hacerles sonreír a los niños. Entonces entraban a las habitaciones y más bien les hacían payasadas y los niños sonreían y la fábrica fue más productiva todavía con las sonrisas que con los sustos, ¿verdad? Entonces, bueno, se puede revertir las acciones, los pensamientos, todo. Bueno, entonces vamos a meditar un ratito y los voy a invitar a pensar en todo esto que, tanta información tal vez, ¿verdad? Pero yo como ser de luz puedo ejercer todas esas cualidades, esas virtudes inherentes al alma para generar karma positivo a través de mis buenas acciones, a través de mis pensamientos benevolentes hacia todos sin distinción, a través de mi amor por mí y por los demás, el respeto, la tolerancia. Tengo todo ese potencial en mí para siempre beneficiarme y beneficiar a los demás. A partir de ahora, voy a hacer el ejercicio de autoobservarme, de observar cómo pienso, elegir lo que pienso y a quién lo dirijo, que sea de manera positiva, de manera benevolente.
También voy a autoobservar las palabras que yo emano, que sean dulces, que sean amorosas, misericordiosas, que seamos siempre benefactores del mundo. También voy a observar las acciones que realizo. Y voy a fortalecer la conciencia con las que las realizo. Y la actitud que tengo hacia ellas. De esa manera, el pasar por esta vida solo va a traerme beneficios y también va a beneficiar a los demás. Esa es realmente nuestra misión. El papel que vengo a cumplir, que sea siempre positivo, buenos pensamientos, deseos puros y buenas acciones. De esa manera, puedo elegir lo que vaya a hacer, cómo vaya a actuar, cómo vaya a pensar y hablar, y mi relación con los demás, que sea armoniosa, que sea benevolente, mi relación con lo que tengo, mi relación con el cuerpo, mi relación con el dinero y el tiempo. Y solo sembrar semillas sanas que vayan a germinar en una planta robusta y que dé muchos, muchos frutos. Om Shanti.